Un niño descalzo rescató a un millonario de una iglesia derrumbada y luego desapareció entre la tormenta sin dejar nombre. Semanas después, el millonario partió, no para pagar una deuda, sino para encontrar al niño que le recordó cómo volver a vivir. El almacén no crujía como las casas. Respiraba, el metal se expandía y se contraía con el frío. Las sombras se estiraban y encogían con la luz. Para Santiago Reyes era el único lugar que no le exigía nada. Sin cerraduras, sin voces, sin preguntas. A sus 9 años, Santiago ya era un experto en volverse invisible. Sabía caminar sin hacer eco, esconderse bajo tarimas, comer sin hacer ruido. Lo aprendió a la mala entre moretones, silencios y puertas que se cerraban con un estruendo peor que los truenos. Despertó antes del amanecer acurrucado en un rincón detrás de unas cajas rotas. El tic-tac en su bolsillo lo recibió como un latido. Santiago lo sacó, un viejo reloj de bolsillo oxidado, con el cristal rajado por la mitad y las manecillas un poco desviadas pero aún funcionando. Se lo presionó al pecho. Era de su papá, o lo había sido. El incendio se llevó casi todo el carro. Las risas, las canciones que su mamá tarareaba con labios agrietados mientras doblaba la ropa, pero el reloj sobrevivió, y Santiago también. No sabía si eso era una bendición o un castigo. Cada mañana le daba cuerda. Despacio, con cuidado. No tenía a nadie con quien hablar, pero el reloj lo hacía sentir menos solo. El tiempo seguía corriendo. Eso debía significar algo. No, salió de debajo de las cobijas. En realidad un montón de chamarras viejas, y se deslizó por la puerta lateral. El callejón detrás del diner de Rosa olía a café molido y pan quemado. A veces, si la noche había estado tranquila, Rosa dejaba comida cerca del basurero, medio sándwich, envuelto en papel encerado, un huevo cocido en papel aluminio. Una nota que solo decía, «Come Rosa», nunca decía su nombre. Nunca lo hizo sentir como un callejerito. Solo dejaba la bondad donde pudiera encontrarse. Hoy no había nada. Así que Santiago siguió caminando, las manos metidas en la sudadera delgada, los zapatos perdidos. Hacía tiempo por la lluvia y el moho. La banqueta le picaba las plantas de los pies, pero no se quejaba. Uno se acostumbraba al dolor si no tenía de otra. Y él no tenía. Pasó frente a la biblioteca y rodeó hasta la entrada lateral. Don Jenkins. El guardia jubilado siempre dejaba entreabierta la puerta del personal por accidente, o tal vez a propósito. A Santiago le gustaba pensar que era a propósito. Adentro el aire olía a papel viejo y aceite de limón, olores seguros, olores que no se movían. Se acurrucó en la misma silla de siempre junto a la ventana y sacó su copia maltratada de Cómo funcionan las cosas. Lo había leído decenas de veces. Páginas rasgadas, esquinas suaves, diagramas desvanecidos. Aún así tenía magia. Las máquinas no necesitaban amor para funcionar, solo necesitaban orden. A Santiago eso le gustaba. Su estómago gruñó. Lo ignoró. En cambio abrió el pedacito de papel que guardaba en la tapa del libro. El dibujo de Marisol. Una figura de crayón con 2 monitos, uno más alto, otro más bajito, bajo un sol amarillo chueco. Se lo había puesto en la mano la noche que él huyó. «Tómalo», le dijo con los labios, su voz atrapada dentro del pecho donde nadie podía robársela. Marisol había sido su sombra en Green Hollow. Tenía 7 años y no había hablado desde que la encerraron en el sótano por llorar durante la cena. La señora Crowley decía que el castigo formaba carácter. Santiago creía que formaba fantasmas. Le suplicó a Marisol que se fuera con él. Ella solo negó con la cabeza y se metió en la cama, sus manitas temblando. Él se fue de todos modos. Ahora sentado en la biblioteca en silencio, la vergüenza le pesaba en el pecho. Su intención era volver, regresar por ella con ayuda, pero nadie escuchaba a un niño sin zapatos y sin una historia creíble. Santiago cerró el libro y guardó el dibujo. El reloj seguía marcando el tiempo junto a él. Apoyó la frente contra la ventana fría y susurró: «Lo siento». Afuera. El viento empezó a levantar. Esa noche el cielo se volvió de un color extraño, gris verdoso, como piel amoratada. La gente apuraba el paso por las banquetas, jalando a sus hijos de la mano, metiendo las sillas del patio a toda prisa. Las sirenas de tormenta sonaron una vez, luego otra. Santiago ya había visto tormentas antes, pero esta se sentía
más ruidosa, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Corrió de regreso al almacén, se deslizó detrás de las cajas y se acurrucó bajo una lámina de triplay. El viento aullaba. El polvo entraba por debajo de la puerta rota, podía escuchar cosas estrellándose, vidrios, metal, voces gritando en algún lugar lejano, y luego silencio. No del tranquilo, del otro. De ese que pone la piel de gallina, como si el mundo estuviera esperando algo. En ese silencio llegó un sonido, débil, ahogado, una voz. ¡Ayuda! Santiago se incorporó, el corazón golpeando como tambor. ¿Hay alguien? La voz se quebró distante, estrangulada. Él gateó hasta el borde de la pared y asomó la cabeza. Al otro lado de la calle, la capilla vieja se había venido abajo. Antes había sido un refugio, mucho antes de que al pueblo dejara de importarle ese tipo de cosas. Ahora no era más que un cascarón, pero alguien estaba ahí dentro. Santiago miró hacia atrás como si alguien más fuera a ir, pero no había nadie. Nunca había nadie. Se puso de pie. La banqueta le quemaba los pies descalzos. El viento seguía azotando los árboles partidos. Las sirenas ya no sonaban. O tal vez habían dejado de funcionar. Cruzó la calle. Los ladrillos cubrían el suelo como dientes caídos. El techo se había derrumbado, parte de la pared había desaparecido, pero bajo una viga pesada, alguien se movía. Santiago se lanzó hacia adelante, apartando escombros con los brazos, raspándose las rodillas contra los mosaicos rotos. Agarró un pedazo de tabla de yeso y lo arrancó. Debajo un hombre. La sangre le corría desde la sien, tenía los ojos medio cerrados. Santiago se acercó. «Estoy aquí», susurró. El hombre parpadeó. «¿Quién?» Santiago no respondió. Siguió cavando. 10 minutos. Tal vez más. Y al final, con un último esfuerzo, liberó las piernas del hombre. Santiago lo sujetó por los brazos y lo arrastró hasta ponerlo a salvo bajo el cobijo de un alero que apenas se sostenía. El hombre tosió. Santiago sacó el reloj del bolsillo y lo colocó en la palma del herido. «El tiempo no se detiene», murmuró. «Ni siquiera cuando uno quiere que lo haga». El hombre miró el reloj. Luego lo miró a él. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz áspera. Santiago se levantó. No respondió. Dio media vuelta y corrió de vuelta a las sombras. De regreso al silencio. Pero algo en su pecho había cambiado. Por primera vez en meses, Santiago se sintió visto. No salvado, no a salvo, pero visto. Y en la oscuridad, eso era suficiente. Las sirenas sonaron poco después de la medianoche. No eran las de ambulancia, ni el aullido urgente de los bomberos. Era un sonido largo y hueco, como una advertencia de algo más viejo que el clima. De esos sonidos que le hacen recordar al hueso lo que es tener miedo. Santiago despertó con el ruido, el corazón latiendo fuerte, el aire atascado en el pecho. El viento azotaba los muros metálicos del almacén como una mano furiosa. Se sentó con la cobija enredada en los pies y gateó hasta el panel roto cerca de la pared del fondo. Afuera, el cielo era de un verde enfermo. Nada natural, nada seguro. Él conocía ese cielo. Parecía que el aire mismo estaba conteniendo el aliento. Relámpagos cruzaban la distancia como garras, y luego otra vez más cerca. El trueno no tronaba. Retumbaba como algo enorme despertando. Santiago lo sintió en las costillas. El almacén crujió, retrocedió y se metió bajo la mesa de trabajo jalando una lámina oxidada de metal para cubrir la entrada. El viento aullaba más fuerte. Contuvo el aliento cuando la lluvia y los restos comenzaron a golpear el techo. Desde más allá de las paredes metálicas escuchó un grito. Cerró los ojos con fuerza. «Que pase, que todo pase». Pero entonces la voz volvió, débil, rota. «Ayuda. ¿Alguien?» Abrió los ojos. Había una diferencia entre tener miedo y saber. Eso lo había aprendido hace mucho. El miedo te congela. Saber te hace moverte. Santiago se levantó. Se deslizó por la puerta lateral hacia la tormenta. Al otro lado del pueblo. Don Guillermo Estrada se aferraba al borde de un banco carcomido, las vigas de la iglesia crujiendo sobre su cabeza. No tenía intención de estar ahí. Su asistente le había rogado que no saliera solo. No esa noche, no en plena temporada de tornados,
Pero a don Guillermo nunca le gustó que le dijeran a qué debía temerle. Había venido a la capilla porque era el último pedazo del viejo pueblo que su empresa no había tocado. Todo lo demás, las tienditas de la calle principal, la librería, la escuela de ladrillo rojo, ya había sido modernizado o demolido. Pero esa capilla con su pintura blanca descascarada y las ventanas clavadas con tablones, había resistido. Como él, caminó despacio por el pasillo, pasó el altar, pasó los vitrales desgastados rotos, pero aún en pie. El aire cambió. Un aullido se alzó a lo lejos. Los árboles se inclinaban hasta besar el suelo. Se dio la vuelta para salir. Entonces vino el estruendo, no del viento, de algo colapsando. El techo se vino abajo antes de que pudiera moverse. Algo enorme lo golpeó en el hombro. La madera crujió. El vidrio estalló. El aliento se le fue. El mundo se volvió negro. Santiago corría. El pelo le azotaba la cara empapado. Ramas se rompían bajo sus pies. Apenas podía ver el camino, pero sabía a dónde iba. La capilla vieja. La pasaba todos los días. Se sentaba en sus escalones cuando la biblioteca estaba cerrada. Observaba cómo el viento llevaba hojas hasta la puerta como si fueran ofrendas. Ahora parecía medio destruida. El campanario yacía en el pasto. La pared del frente había cedido, pero la voz venía de ahí. Estaba seguro. Subió por entre piedras rotas, bancas astilladas. La lluvia le ardía en los ojos. Se movía hacia el sonido. «Hola», gritó. «Estoy aquí». Un quejido le respondió. Luego movimiento. Debajo de una viga caída una figura. Santiago cayó de rodillas y comenzó a excavar. Las manos le ardían la piel. Se le abría en los nudillos, pero no se detenía. El rostro del hombre estaba pálido. Sangre le corría por la sien. Santiago empujó con más fuerza. La madera crujió. Se alzó una nube de polvo. La viga se movió apenas lo suficiente. Sujetó los brazos del hombre y lo arrastró poco a poco hasta quedar debajo de un vitral roto. La lluvia goteaba a través del techo abierto con ritmo constante. El hombre se movió. Abrió los ojos. Santiago se quedó inmóvil. «Tú», intentó hablar. «¿Eres real?» Santiago no respondió. En cambio metió la mano en su bolsillo y sacó el reloj agrietado. Lo colocó suavemente en la palma del hombre. El hombre bajó la mirada parpadeando con fuerza. Cerró los dedos alrededor del reloj como si fuera algo sagrado. «¿Por qué?», susurró. Santiago lo miró de verdad. Ese hombre, incluso roto y ensangrentado, cargaba un peso que él conocía: soledad, duelo. De ese que no se oculta con trajes caros, ni con dinero, ni con los años, porque el tiempo no se detiene, dijo Santiago, ni siquiera cuando debería. El hombre volvió a parpadear. «¿Cuál es tu nombre?» Pero Santiago ya estaba dando un paso atrás. Las sirenas sonaron otra vez a lo lejos, más cerca ahora. Las luces de un coche atravesaron la lluvia. Santiago se dio la vuelta y desapareció en la noche. Don Guillermo despertó horas después en una cama de hospital con el hombro vendado y las costillas fajadas. El reloj estaba sobre la bandeja junto a él. El personal le hacía preguntas que él no respondía. Le decían que había tenido suerte. No se sentía afortunado. Seguía preguntando. «¿El niño? ¿Dónde está el niño?» Nadie sabía. Sostenía el reloj contra su oído. Tic, tic, tic. Santiago volvió al almacén empapado y temblando con los dedos en carne viva. No durmió. Se sentó bajo la mesa de trabajo abrazado a sus rodillas, la lluvia aún goteando por los agujeros del techo. Había salvado a alguien, pero no se sentía así. Se sentía como si hubiera tocado algo demasiado grande, demasiado repentino, como una oración lanzada al viento. Pero al cerrar los ojos, recordó el rostro del hombre. La forma en que miró el reloj, no como si fuera un regalo, sino como si fuera un espejo. Santiago susurró en la oscuridad sin hablarle a nadie en particular. Él también se veía perdido, y entonces se hizo un ovillo sobre sí mismo y esperó a que el mundo volviera a moverse. En otra parte del pueblo, en una mansión que casi nadie conocía por dentro, un hombre se sentó con un reloj agrietado y un nombre que aún no sabía, pero que estaba decidido a encontrar. Y en algún punto entre ellos, algo había comenzado. No un rescate, no un milagro, sino el inicio silencioso de ser encontrado.
La habitación del hospital era demasiado blanca, demasiado limpia, demasiado callada. Don Guillermo Estrada miraba los paneles del techo y pensaba en cómo nada en la vida se rompe con simetría. Puedes diseñar edificios para resistir huracanes, crear software para detectar terremotos, pero no puedes programar el duelo. Llega cuando quiere y se lleva lo que se le antoja. La enfermera se había ido hacía horas, o tal vez minutos. Don Guillermo no estaba seguro. Apenas y registraba las máquinas a su alrededor, el suero goteando con ritmo constante, el moretón floreciendo sobre sus costillas. Toda su atención estaba puesta en el pequeño objeto que descansaba en su palma. Un reloj de bolsillo, vidrio agrietado, bordes desgastados, aún marcando el tiempo. El niño se lo había dejado. Un niño con ojos como nubes de tormenta y las manos abiertas en carne viva. Un niño que debió haber corrido en la dirección contraria, pero no lo hizo, que le había dado tiempo. Don Guillermo cerró los dedos alrededor del reloj. No había tocado el suyo en años. No desde el funeral, no desde que bajaron a Emily al suelo, y el mundo dejó de tener sentido. 2 días después, don Guillermo salió del hospital contra las órdenes del personal. Ignoró las protestas, se metió al coche bajo la lluvia, con una rigidez que no sentía desde sus años en el ejército, y le dijo a su chofer que lo llevara a la oficina. No fue al penthouse, fue al archivo. Señor, su asistente, Tommy Blake, frunció el ceño con confusión. ¿Cancelo la junta del consejo? Don Guillermo no levantó la vista. Puede esperar. Quitó el polvo de una caja etiquetada. Infraestructura Sterling. Proyectos en Cedar Grove. Dentro había planos estudios de terreno y un mapa del pueblo que se sabía de memoria, pero que nunca había visto de verdad. Desplegó el mapa y trazó con el dedo desde la capilla vieja hasta la zona de almacenes. De ahí vino, murmuró don Guillermo. ¿Quién?, preguntó Tommy con cautela. El niño que me salvó. Tommy dudó. No tenemos su nombre. No hay cámaras. Probablemente es un chico de la calle. Don Guillermo levantó la mirada lento. Entonces encuentra el lugar que sigue dejando que los niños desaparezcan. Tommy parpadeó. Señor, quiero los nombres de todos los orfanatos, casas hogar, refugios y escuelas en un radio de 50 kilómetros. Ahora había acero en su voz. No el acero corporativo de las juntas y los balances. Era otro, más viejo, más callado, del tipo que se forja en la pérdida. Esa noche, don Guillermo se sentó solo en su estudio. El fuego chisporroteaba bajo la chimenea lanzando sombras largas sobre el suelo. Sostenía el reloj cerca del oído. Tic, 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 un sonido del pasado. Emily solía dormirse con ese tic-tac acurrucada en su regazo mientras él le leía La telaraña de Charlotte por 7ª vez. Recordaba el olor a manzana y champú en su cabello, sus preguntas infinitas y valientes. Papi, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Entonces había hecho una pausa sin saber qué decir. A veces respondió porque el mundo se olvida de buscarlos, y ahora un niño lo había buscado. Lo había desenterrado de entre los escombros. Se había marchado sin decir su nombre. Don Guillermo no lloraba desde Emily, pero esa noche algo se rompió. Una lágrima cayó, solo una. Pero fue suficiente. Al amanecer, su equipo le entregó la lista: 2 orfanatos, una casa particular y una institución de reforma con varias denuncias en su contra. Green Hollow. Tommy aclaró la garganta. La última está bajo contrato privado. No les gustan las visitas. Don Guillermo lo miró directo a los ojos. Entonces no visitemos. Investiguemos. Tommy apretó la mandíbula. Señor, con respeto. Todo esto por un don nadie. Los ojos de don Guillermo se oscurecieron. Ese don nadie me salvó la vida, y más suave casi para sí mismo, me recordó que todavía la tengo. Tommy desvió la mirada. En Green Hollow la señora Crowley ajustó su broche y sonrió con rigidez al espejo. No le gustaban las visitas sorpresa y menos de gente con dinero. Los niños eran impredecibles, especialmente esa niña, Marisol. Seguía muda, seguía mirándola con esos ojos inquietantes. Crowley tocó 2 veces el vidrio del salón común antes de entrar. Sonrían todos. Tenemos visita. Marisol no se movió. Solo miraba el cuaderno de dibujo en su regazo, donde había hecho un dibujo de un niño con un reloj de bolsillo en la mano.
Don Guillermo llegó sin alardes. No trajo prensa. Solo a Tommy un portafolio y una presencia silenciosa que llenaba el pasillo como aire frío. Crowley lo recibió con dulzura ensayada. «Señor Sterling, ¿qué? Grata sorpresa. Quiero un recorrido», dijo él simplemente. «Claro, estamos muy orgullosos de lo que hacemos aquí». Pero mientras caminaban por los pasillos, don Guillermo notó la pintura descascarada cerca del techo, los candados en los gabinetes de juguetes, la forma en que los niños se encogían cuando Crowley pasaba. En una sala al fondo la vio Marisol, la única niña que no fingía. Ella levantó la vista, lo miró directo, sin miedo, solo esperando. Esa noche, don Guillermo volvió a casa en silencio. Se sirvió té, pero no lo tomó. Abrió el boceto que Tommy había sacado de la caja de donaciones, una copia del dibujo de Marisol. El niño estaba ahí, figura de palitos, reloj de bolsillo, y junto a él una palabra garabateada con letras desiguales. Santiago. Don Guillermo se quedó mirando. Luego sonrió lento con tristeza. «Ya tengo tu nombre», susurró. Miró por la ventana hacia esa parte del pueblo donde los edificios se vencían con los años y los niños desaparecían sin que nadie preguntara. «Ya te veo». Y en algún lugar no muy lejos de esa ventana, un niño soñaba con luz. Green Hollow se encontraba al borde de Cedar Grove, como algo olvidado por el tiempo. Sus muros de ladrillo pintados de un beige institucional y deslavado cargaban el aspecto cansado de un lugar que alguna vez tuvo orgullo, pero que ahora solo se aferraba a seguir funcionando. Detrás de las ventanas enrejadas, la infancia se oxidaba lento. Marisol estaba sentada con las piernas cruzadas en el piso del salón común, su cuaderno abierto, el crayón apretado con fuerza contra la hoja. Dibujaba otra vez como siempre, pero este dibujo era distinto. No había soles con carita ni animalitos de ojos grandes, solo un niño pequeño y raspado, sosteniendo un reloj como si fuera el último pedazo de cielo. La señora Crowley pasó frente a la puerta y se detuvo. «Todavía desperdiciando el tiempo con tus rayones mudos», dijo con voz empalagosa y llena de veneno. «Nadie va a venir. Marisol, nadie viene nunca». Marisol no levantó la vista. Crowley se acercó más sus tacones, resonando afilados sobre el linóleo. «¿Sabes por qué te dejaron aquí, verdad?», susurró. «Porque no hablas, porque ni tus papás creyeron que valías la pena». El crayón se partió en dos. Crowley sonrió. Al otro lado del pueblo, Santiago estaba de pie bajo la sombra de una central de autobuses empapado y temblando. No había planeado regresar, pero sus pies se movieron antes de que su mente lo pensara. Desde que vio el dibujo arrugado de Marisol, el que siempre llevaba consigo ahora casi blanco en los dobleces, supo que no podía esperar milagros. No podía esperar el algún día. No cuando el mundo ya se estaba llenando de moretones. Miró al otro lado del lote hacia el perímetro de Green Hollow, una cerca de malla metálica con alambre de púas, un patio tan seco que no servía para jugar, un columpio torcido que no se movía desde hacía años. Alguna vez llamó a ese lugar hogar, no, hogar. Solo el lugar de antes. Santiago se metió en el callejón y esperó a que el camión de reparto se alejara. Conocía el horario. Recordaba cada punto ciego. Escaló la cerca como si fuera memoria, y la memoria no olvida el dolor. Adentro los pasillos olían igual a cloro y desesperanza. Pasó junto al viejo ducto de lavandería al azulejo roto, donde la señora Crowley una vez destrozó el juguete de un niño por responderle. Se movía rápido agachado hasta llegar a la puerta del fondo, la de la pintura descarapelada, y los restos de cinta donde alguna vez colgaba un cartel que decía «Zona silenciosa». El cuarto de Marisol no estaba. El corazón le dio un brinco, y luego un sonido, una tos ahogada. Desde el sótano, la sangre se le congeló. No bajó las escaleras a toda prisa, el corazón desbocado. El sótano no tenía luz, solo un foco colgante que parpadeaba sobre su cabeza. Al fondo la puerta del cuarto de almacenamiento estaba entreabierta. Santiago entró. Marisol yacía hecha bolita en el suelo, abrazada a sus rodillas con los labios temblando por el frío, o por el miedo, o por ambos. El aire olía a moho y a hierro. Se arrodilló junto a ella. «Soy yo», susurró. «Soy Santiago». Ella no levantó la mirada.
Sus dedos trazaban algo invisible en el piso. «Regresé», dijo la voz quebrándose. «Perdón por irme. No debí. Debí haber...» Ella alzó la mano. Le tocó la mejilla. Santiago cerró los ojos. Más tarde, de vuelta en el salón común, Santiago le entregó medio sándwich de crema de cacahuate que había robado de una máquina en la central de autobuses. Ella comió despacio con los ojos abiertos de par en par, no por hambre, sino por incredulidad. «Te voy a sacar de aquí», dijo él. «Esta vez, de verdad». Ella ladeó la cabeza. Él tomó su mano. «¿Me crees, verdad?» Antes de que pudiera contestar, la puerta se azotó contra la pared. La señora Crowley estaba ahí con el rostro duro como piedra tallada. «Vaya, vaya», dijo, entrando. «La plaga pródiga regresa». Santiago se puso de pie. «Tú ya no perteneces a este lugar», soltó ella cortante. «Te echaron por una razón». «Me fui», dijo Santiago. Ella bufó. «Lo mismo da». Crowley dio un paso más, sus tacones sonando como dientes al chocar. «Crees que eres un héroe, trayendo migajas y cuentos de hadas». Se volvió hacia Marisol. «¿Y tú? ¿Sigues jugando a ser muda? ¿Sigues creyendo que el silencio te protege?» Santiago se interpuso frente a Marisol. La sonrisa de Crowley se desvaneció. «Tú mocoso». Alzó la mano. Pero esta vez, Santiago no se encogió. La miró directo a los ojos y dijo en voz baja: «Ya no me das miedo». Algo cambió. Tal vez fue la forma en que Marisol se puso de pie con sus pequeños dedos aferrados a la camisa de Santiago. Tal vez fue el silencio ya no temeroso, sino firme. La señora Crowley dudó, y luego, sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y salió azotando la puerta detrás de ella. Esa misma noche Santiago llevó a Marisol a escondidas al viejo cuarto de lavandería. La envolvió en una cobija raída y le susurró una historia mitad recuerdo, mitad deseo, sobre una cabaña junto a un lago donde nadie gritaba y todos tenían su propio cepillo de dientes. Ella sonrió. No del todo, solo lo suficiente. Él sacó el dibujo de su bolsillo. «Esto fue lo que me mantuvo con vida», le dijo. «Cuando todo lo demás desapareció, esto me recordó que yo no». Marisol metió la mano en su bolsita y sacó un nuevo dibujo. Era él, pero mayor, sosteniéndole la mano. Y a su lado, un hombre de cabello canoso con un reloj en la palma. Santiago lo miró fijamente. «¿Quién es?», preguntó. Ella señaló las estrellas sobre las figuras, luego el reloj, luego su pecho. Él no entendió. Aún no, pero lo haría. Al amanecer, Santiago se escabulló otra vez. No porque quisiera, sino porque tenía que encontrar una salida. Una de verdad. Para los dos. Mientras cruzaba el callejón detrás de la biblioteca, no notó al hombre estacionado unos metros más allá dentro de un sedán oscuro, observando desde el parabrisas. Don Guillermo Estrada se inclinó hacia el frente. El aliento atrapado. El niño. La misma postura. Los mismos ojos. No se acercó. Aún no. En su lugar metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sostuvo el reloj, todavía marcando. La foto no se suponía que significara nada. Estaba borrosa, capturada por una vieja cámara de seguridad fuera de la biblioteca pública de Cedar Grove, un cuadro congelado de una mañana lluviosa, justo después de que el tornado azotara el pueblo. Pero ahí, atrapado entre el desenfoque del movimiento y las manchas de lluvia, estaba un niño, pequeño, delgado, descalzo, con la cabeza agachada y los hombros encogidos, como si no confiara en que el mundo pudiera sostenerlo. Y en su mano inconfundible, incluso con la baja resolución, un reloj de bolsillo agrietado. Don Guillermo Estrada se acercó más a la pantalla de la computadora, los dedos apretando el borde del escritorio. «Es él», dijo en voz baja. «Ese es el niño». «Tommy Blake», carraspeó. «Podría ser cualquiera, señor. Esas cámaras son de hace semanas. Tal vez ya se fue». Don Guillermo no parpadeó. «O tal vez sigue aquí, escondido». Tommy cambió de postura, evitando su mirada. «¿De verdad cree que este niño importa?» «Para mí sí», dijo don Guillermo con voz de hierro frío, «y eso debería ser suficiente». Esa tarde don Guillermo condujo solo hasta el diner de Rosa. No llamó, no mandó chofer. Solo entró con la lluvia aún en el abrigo y las canas en sus sienes brillando bajo la luz opaca del sol. Bajo. Rosa alzó la vista desde la barra, una ceja arqueándose apenas. Era una mujer que ya había visto demasiadas promesas vacías,
vestidas con trajes caros. —¿Café? —preguntó. Él asintió y tomó asiento. —Creo —comenzó don Guillermo despacio— que un niño ha estado viniendo por aquí, callado, cabello castaño delgado, unos 9 o 10 años tal vez. Ella no respondió. Me ayudó, añadió. Me salvó la vida, y luego desapareció. Rosa rellenó la taza sin levantar la mirada. Los niños desaparecen todo el tiempo. Por aquí, señor Sterling. Lo sé, dijo él. Ese es el problema. El silencio se estiró entre ellos. El diner zumbaba suavemente, el neón viejo parpadeando, platos tintineando desde la cocina. Entonces ella metió la mano debajo del mostrador y deslizó algo hacia él. Un dibujo, crayón sobre hoja de libreta, desteñido por tantos dobleces. Un niño con un reloj agrietado en la mano y a su lado una niña con la boca cerrada y ojos grandes, llenos de miedo. Lo dejó una noche, dijo Rosa. No vino por comida. Solo se sentó afuera bajo la lluvia por horas, como si esperara a alguien que nunca llegó. Don Guillermo tomó el dibujo con cuidado, como si pudiera romperse si respiraba demasiado fuerte. —¿Cómo se llama ella? —preguntó don Guillermo. La niña Rosa se encogió de hombros. —No lo sé, pero ha estado con él antes. Calladita, dibuja igual que él. Hizo una pausa, luego añadió. No son fugitivos comunes. Se siente. Don Guillermo asintió solo una vez. Yo también lo sentí. Esa noche, don Guillermo se sentó en su estudio, rodeado por el silencio. El dibujo estaba sobre el escritorio. Junto a la fotografía, fantasmas en papel, evidencia no de un crimen, sino de una pérdida de niños que desaparecieron a plena vista. Se quedó mirando el boceto de la niña silenciosa, pequeña, observando todo. Pensó en Emily otra vez, su hija. Sus preguntas, su miedo a los truenos, la forma en que solía agarrar su dedo meñique al cruzar la calle. Recordó cómo cerca del final ella le había susurrado: «Prométeme que seguirás viendo a los más pequeños. Aunque yo ya no esté». No había cumplido esa promesa. Hasta ahora Santiago estaba agachado detrás del contenedor del correo, sosteniendo la última barrita de crema de cacahuate que le quedaba. Las manos le temblaban no por el frío, sino por la decisión. Tenía que irse pronto. Cuanto más se quedara, más riesgo corría. Marisol, pero algo lo detenía. No era miedo, era esperanza. Una esperanza tonta, lenta, que respiraba apenas pero viva. La esperanza de que alguien allá afuera se hubiera dado cuenta de que el reloj hubiera significado algo, de que el hombre al que salvó lo recordara. Sacó el último dibujo de Marisol de su abrigo. Era él otra vez. Pero ahora, la figura junto a él no era solo Marisol, era alguien mayor, un hombre. Ella había dibujado a don Guillermo, y detrás de ellos un lugar que no parecía ningún sitio que él conociera. Árboles, sol, una casa con ventanas abiertas. Abajo en letras temblorosas había escrito: «Puede ser real». No sabía cómo. Marisol sabía que ese hombre importaba, pero de alguna forma ella siempre sabía más de lo que decía. A la mañana siguiente, don Guillermo volvió a la biblioteca, pidió ver otra vez las grabaciones de seguridad. Esta vez no solo del callejón. Todos los ángulos, le dijo al encargado, de adelante y de atrás. De los últimos 3 meses, tardó horas. Pero finalmente ahí estaba la niña pequeña, cabello oscuro, silenciosa. Estaba sentada bajo la ventana con su cuaderno en las piernas, y frente a ella un hombre mayor entregándole un sándwich. No era personal de la biblioteca, solo alguien que pertenecía a los lugares callados. Don Guillermo pausó el video. Ahí, el rostro del hombre, líneas de patas de gallo, una amabilidad suave debajo de unos ojos cansados. Imprimió el fotograma. «¿Quién es él?», preguntó a la bibliotecaria. «Ese es Jenkins», dijo ella, «nuestro encargado nocturno. Es maestro jubilado. Viene temprano, se va tarde. Algunos niños le dicen el búho. Casi no habla». Don Guillermo asintió, pero también sonrió. Por fin un hilo. Esa tarde fue a visitar a Jenkins. El anciano abrió la puerta lentamente, parpadeando detrás de unos lentes gruesos. «¿Puedo ayudarle?». Don Guillermo le tendió la foto. Jenkins la miró. Luego lo miró a él. No dijo nada. «Él me salvó», dijo don Guillermo sin rodeos,
Y ahora yo quiero salvarlo a él. A él. Jenkins lo observó por un largo rato. Luego, sin decir palabra, se hizo a un lado y lo dejó entrar. Adentro, el aire olía a café y periódicos. Sobre la repisa había una fila de dibujos hechos con crayón, niños, animales, cosas con ojos esperanzados. Don Guillermo notó uno más reciente. El niño otra vez, pero esta vez sonriendo. Nunca dijo su nombre, murmuró Jenkins, pero lee como si hubiera estado aquí 100 años. ¿Sabe dónde está? Ya no respondió Jenkins, pero creo que quiere que lo encuentren. Don Guillermo alzó la vista. Quiero darle un nombre. Un lugar. Un hogar. Jenkins sonrió apenas. Entonces deje de perseguir fantasmas, dijo, y empiece a escuchar a los que susurran. Don Guillermo. Estrada se paró frente al portón oxidado de Green Hollow. El viento jalando su abrigo, las nubes bajas y pesadas. El edificio no había cambiado. Seguía estoico, seguía en silencio. Pero ahora lo veía diferente. No como una institución, sino como una herida, y había venido a abrirla. Una mujer con labial demasiado brillante y una sonrisa tensa se le acercó con una tabla de notas apretada contra el pecho. «Usted debe ser el señor Sterling», dijo. «La señora Crowley estará encantada». Don Guillermo no sonrió. «¿No empecemos el día con mentiras?» «¿Sí?» Ella parpadeó. Él cruzó el portón. La señora Crowley lo recibió en la entrada con ese mismo encanto envenenado que había perfeccionado con los años. Su broche brillaba bajo la luz parpadeante del pasillo. Un águila sujetando flechas. «Señor Sterling», ronroneó. «¿A qué debemos el honor?» Él asintió con cortesía. «Filantropía. He estado revisando programas juveniles con pocos fondos. El suyo ha salido en la lista. Varias veces». Un silencio. Los labios de Crowley se movieron apenas. «Hacemos lo que podemos. No es un trabajo glamoroso», no dijo don Guillermo con voz tranquila. «No lo es». Ella hizo un gesto hacia el pasillo. «Venga, le mostraré cómo hacemos milagros con migajas del gobierno». Mientras caminaban, don Guillermo observó cada rincón, la pintura descascarada, los candados en la sala de juegos, las ventanas enrejadas. Notó las miradas que los niños le lanzaban a ella, rápidas, escondidas, como si se prepararan para el golpe, y entonces al fondo del pasillo la vio Marisol, sentada sola en el suelo dibujando. Crowley pasó junto a ella sin detenerse. Pero don Guillermo se quedó, se arrodilló despacio. Marisol no levantó la vista, en cambio extendió el dibujo. Un hombre con abrigo, un niño con un reloj, y detrás de ellos una puerta entreabierta. Don Guillermo tomó el papel con cuidado, fijando los ojos en los de ella. «Te veo», dijo en voz baja. Ella no dijo nada, pero sus hombros bajaron solo un poco. Arriba en la sala del personal, Crowley le sirvió té tibio. «Parece que tiene especial interés en los calladitos», comentó con voz ligera pero afilada. «Callado no significa que no tenga voz», respondió don Guillermo. «Solo que nadie la ha escuchado». Ella le regaló una sonrisa tensa. «Todos tienen una historia, algunas verdaderas, otras convenientes, como el niño que se fue corriendo». Los ojos de Crowley brillaron un segundo. «¿Santiago era?», preguntó don Guillermo observando su reacción. «Era un ladrón», soltó ella. «Malagradecido, problemático desde el primer día. Se nota muy segura para alguien que perdió de vista a un niño bajo su cuidado». Crowley se inclinó hacia él. «Manejo. Este lugar sin fondos, sin agradecimientos y, desde luego, sin lástima. Si busca cuentos de hadas». «Señor Sterling, llegó al lugar equivocado». Don Guillermo sostuvo su mirada. «No vine por cuentos», dijo. «Vine por fantasmas». Esa noche don Guillermo se sentó en su coche frente a Green Hollow. El dibujo descansaba en su regazo. El grito silencioso de Marisol marcó un número que no usaba desde hacía años. Un juez contestó. Franklin dijo. Don Guillermo con voz baja. «Necesito una orden silenciosa. Rápida. ¿Hablas en serio? Hay niños ahí dentro. Uno me salvó la vida. Los otros tal vez siguen esperando que alguien salve la suya. ¿Tienes pruebas?» «Tengo lo suficiente», dijo don Guillermo. «Y tengo dinero. Usa el que más te dé confianza». Dentro del edificio, Marisol miraba por la cortina entreabierta mientras el auto permanecía encendido en la oscuridad.
No sabía cómo nombrar lo que sentía, pero era cálido, no como fuego, como seguridad. Volvió a dibujar. Esta vez era la puerta más abierta y el candado roto. Mientras tanto, Santiago dormía detrás de la biblioteca acurrucado entre periódicos viejos. Sus sueños eran agitados. El rostro de Marisol aparecía y desaparecía con la boca abierta, por fin abierta, pero sin sonido. Despertó antes del amanecer y lo supo. Tenía que regresar. Don Guillermo volvió a Green Hollow con la orden judicial en el bolsillo interno del saco y algo más pesado en el pecho. Entró solo al vestíbulo. Crowley lo esperaba con las manos entrelazadas. «¿Vienes a jugar al Salvador otra vez?», dijo con desprecio. No respondió él. «Vengo a escuchar, algo que tú dejaste de hacer hace mucho». Le entregó el documento. Ella lo desdobló lentamente, el rostro palideciendo. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho», dijo don Guillermo tranquilo, «porque yo no me hice a un lado». Un sonido se oyó detrás de él, pasos pequeños. Marisol apareció apretando una hoja de papel, caminó directo hacia él y se la colocó en la palma. No era un dibujo, era una lista de nombres niños, niñas con fechas y junto a algunos, cruces rojas. Don Guillermo la leyó 2 veces, luego miró a Crowley. Su rostro se quebró solo por un segundo. «Hice lo que tenía que hacer», no dijo. «Don Guillermo, hiciste lo que era más fácil». Se volvió hacia Marisol. «A partir de aquí me encargo yo». Ella asintió. Solo una vez. Y en ese gesto don Guillermo vio más perdón del que merecía. Afuera, mientras el sol se alzaba sobre el techo, un niño se acercó desde el callejón, cabello despeinado, ojos abiertos, sin zapatos. Se detuvo frente al portón, y por primera vez en mucho tiempo. No estaba huyendo. Santiago no tocó, simplemente entró por la puerta lateral como lo había hecho cientos de veces. El aire dentro de Green Hollow se sentía más denso esa noche, cargado de secretos, vibrando con lo no dicho. No venía por venganza, venía por Marisol. Sus pasos resonaban en el pasillo, se movía en silencio, como solo alguien que ya había sobrevivido. Ahí podía hacerlo. Pasó frente al comedor junto a la sala de juegos cerrada, rumbo a las escaleras del sótano, donde las sombras siempre duraban más de lo debido. Se detuvo. La luz debajo de la puerta de la oficina de la señora Crowley parpadeaba, y entonces se oyó la voz. «Te lo dije», siseó Crowley. «No era nadie. Y míranos ahora. Todos los reporteros del pueblo quieren husmear». Otra voz respondió, más filosa, masculina. «Si alguien se entera de lo que les pasó a los otros niños». Crowley lo interrumpió. «No se enterarán. No si esa niña se mantiene callada». La mandíbula de Santiago se tensó. Se apartó en silencio. Marisol estaba en el cuarto de lavandería, el mismo rincón donde siempre se escondían, con las rodillas pegadas al pecho, los ojos abiertos pero secos. Levantó la vista cuando él entró, y con esa forma suya pequeña y tranquila sonrió. No del todo, solo la orillita, como una luna delgada en un cielo oscuro. «Estoy aquí», susurró Santiago. Ella asintió. Él se agachó a su lado sacando de su mochila un abrigo doblado. «Nos vamos. Esta noche». Ella dudó. Lo vio en sus manos, puños cerrados con fuerza. «¿Y si nos siguen?», preguntó con los labios apenas moviéndose. Santiago bajó la mirada. Durante un largo momento no dijo nada. Luego: «No pueden seguirnos a donde vamos. Alguien nos está viendo ahora». Los ojos de Marisol se dirigieron hacia la ventana. Un auto negro esperaba al otro lado de la calle, quieto, silencioso. Pero mirando, don Guillermo estaba sentado al volante, el motor apagado. No necesitaba calefacción ni música. Necesitaba silencio. Necesitaba creer que el silencio podía lograr lo que el ruido no podía. Observaba cómo la luz del pasillo parpadeaba tras las cortinas rotas. Pensó en Emily, como una vez le dijo: «A veces lo más valiente que uno puede hacer es esperar». Él esperó. Y entonces movimiento. 2 figuras pequeñas cruzaron por la puerta lateral. Descalzos, rápidos. Don Guillermo abrió la puerta del coche lentamente. Santiago se detuvo en el jardín. Marisol detrás de él. No corrieron. Solo miraron. Don Guillermo no se movió. Simplemente dijo: «Ya no tienen que correr». Santiago no lo creyó. No todavía. Pero tampoco se dio la vuelta. Dentro. Crowley abrió la puerta de su oficina de golpe. «Se fueron», escupió.
Se largaron. El hombre con ella se puso pálido. ¿Y ahora qué? Mentimos, soltó ella, como siempre. Pero esta vez era demasiado tarde, porque otra voz retumbó en el pasillo. Un oficial uniformado entró al recibidor con una orden doblada en la mano. Y detrás de él, 2 trabajadores sociales y una tutora asignada por la corte. Los ojos de Crowley se entrecerraron, pero la voz le tembló cuando preguntó: ¿quién los mandó? El oficial no dudó. Don Guillermo. Estrada Santiago iba sentado en el asiento trasero aún sujetando la mano de Marisol. Ella no lo soltaba. Don Guillermo no habló hasta que estuvieron lo suficientemente lejos como para que las luces de Green Hollow parecieran solo fantasmas en el retrovisor. Entonces, con suavidad, preguntó: ¿me dejarían ayudar? Santiago miraba por la ventana. La lluvia golpeaba el vidrio como un segundo corazón. No soy un proyecto, dijo al fin. No necesito que me salven. Don Guillermo asintió despacio. No, no lo necesitas. Y más bajo, casi un susurro. Pero hasta los fuertes necesitan que alguien los espere en la puerta. Santiago se giró, solo un poco, y esta vez no desvió la mirada. La casa no era grande, no tenía candelabros ni pasillos con eco, solo un porche con pintura blanca descascarada, un buzón torcido y campanas de viento que sonaban incluso sin brisa. Santiago se quedó en el umbral con los dedos temblándole a los costados. Todavía escuchaba la voz de la trabajadora social. Esto es temporal, si así lo decides, o puede ser más si te lo permites. Detrás de él, Marisol apretaba su cuaderno de dibujo gastado, los ojos escaneando cada ventana como si fueran trampas. Don Guillermo abrió la puerta, sin anuncios, sin preguntas. Pasen. Está calientito. Entraron despacio. Adentro la casa olía a canela y cedro. Había libros por todos lados, ninguno demasiado valioso como para no tocarlo. Una chimenea chisporroteaba y desde el fondo se oía el silbido de una tetera. Don Guillermo señaló hacia la sala. Sin zapatos. Está bien, pero no gritaré si se les olvida. El sillón es suave. Las cobijas están dobladas ahí. Santiago no dijo nada, pero se quitó los zapatos. Se sentó y se abrazó las rodillas. Marisol lo siguió. Se sentó cerca, aún en silencio. Don Guillermo trajo chocolate caliente en tazas desportilladas. Mi hija solía tomar el suyo con demasiados malvaviscos, dijo don Guillermo. Decía que sabía a nubes. Santiago tomó la taza, pero no bebió. ¿Ella está aquí?, preguntó. No respondió. Don Guillermo. Falleció. Hace mucho tiempo. Santiago no dijo: lo siento, y don Guillermo no necesitaba que lo hiciera. Más tarde cenaron sopa, de la que no viene enlatada. Había pan tibio y desgarrado a mano, y Marisol por fin comió con las 2 manos como si no hubiera probado comida de verdad en semanas. Santiago la observaba. Luego miró a don Guillermo. No estás preguntando nada, dijo don Guillermo. Ladeó un poco la cabeza. No preguntas quiénes somos, ni qué hicimos. Don Guillermo dejó la cuchara sobre el plato. Voy a saber quiénes son, pero no obligándolos a contármelo. Santiago asintió despacio. Luego susurró: la gente no nos guarda. No por mucho tiempo. Yo no soy la gente, dijo don Guillermo. Arriba había 2 habitaciones para invitados. Santiago eligió la que tenía ventana hacia el este. No durmió en la cama. Solo se acurrucó en la esquina con su abrigo como cobija, como si todavía esperara que las paredes desaparecieran. Marisol tomó el cuarto más pequeño. Sus dibujos se esparcían sobre el escritorio como hojas caídas, silenciosos, llenos de significado. Dibujó un porche con luz en la ventana, y frente a la puerta, un par de pies descalzos. A la mañana siguiente la cocina olía a pan tostado y manzana. Don Guillermo estaba frente a la estufa, tarareando una melodía que quizá era jazz, quizá era recuerdo. Santiago se quedó cerca del marco de la puerta. «Está dibujando otra vez», dijo don Guillermo. Volteó apenas. «Eso es bueno». Santiago se acomodó inquieto. «Dibuja. Mejor cuando se siente segura». «Entonces tal vez este lugar está funcionando», respondió don Guillermo con suavidad. Santiago se mordió el labio. «¿Cómo se hace que algo sea seguro?». Don Guillermo dejó la espátula sobre el mostrador. «Empiezas cumpliendo promesas», dijo. «Promesas pequeñas, como un desayuno caliente cada mañana. O decir buenas noches, incluso cuando el día ha sido difícil.
Santiago asintió, casi imperceptible. Luego dijo, «¿Y si no sé cómo quedarme?» Don Guillermo sonrió. «Entonces lo aprendemos juntos». Después del desayuno, don Guillermo los llevó al pueblo. Marisol iba en medio con su cuaderno en las manos. Santiago miraba por la ventana. Pasaron por la escuela, la vieja estación del tren, la heladería cerrada. «Solía venir aquí con mi hija», dijo don Guillermo señalando el mural agrietado en la pared. «Siempre elegía el sabor que yo no quería. Y luego se robaba el mío». Santiago sonrió de lado. «¿La extrañas? Todos los días». Santiago dudó. «¿Cómo se llamaba?» «Luz», respondió. Don Guillermo, «como el mes, pero más cálida». Esa tarde Santiago se quedó parado en el pasillo, fuera del cuarto de Marisol, escuchándola tararear mientras dibujaba. Se giró hacia don Guillermo, que leía junto a la ventana. «Creo que ella quiere quedarse». Don Guillermo levantó la vista. «¿Y tú?» Santiago no respondió de inmediato. Luego despacio. «Aún no lo sé, pero es el primer lugar del que no he querido irme de inmediato». Don Guillermo asintió. «Entonces lo tomaremos un amanecer a la vez». Esa noche, antes de dormir, don Guillermo dejó algo pequeño sobre la almohada de Santiago. Una linterna, no nueva pero funcionando. Debajo una nota decía, «Por si alguna vez vuelves a sentirte perdido». Santiago se quedó despierto abrazándola, no porque tuviera miedo, sino porque alguien había pensado en la oscuridad. Antes que él. La sala del tribunal olía levemente a papel viejo y cera para muebles. Las bancas de madera crujían bajo el peso de extraños. Afuera la lluvia se acumulaba suavemente en los escalones del juzgado, como si también hubiera venido a escuchar. Santiago estaba sentado con las manos apretadas sobre las piernas. Llevaba una camisa prestada con botones y un pantalón, una talla más grande. Marisol iba a su lado, sus deditos aferrados a la manga de él como siempre. En su regazo, un dibujo, una figura de pie bajo la luz mientras sombras intentaban jalarla hacia atrás. Don Guillermo estaba detrás de ellos, su presencia firme más reconfortante que cualquier veredicto. Al otro lado del pasillo, la señora Crowley se acomodaba el pañuelo. Todavía usaba perlas. Todavía sonreía como si nada pudiera tocarla, pero sus ojos se movían por la sala con algo que no era seguridad. Era cálculo, miedo disfrazado de postura. El juez entró, cayó el silencio, y el juicio comenzó. Primero presentaron los registros, testimonios, reportes financieros, faltantes en los registros de personal, un año entero, sin reportes de inspección, y luego vinieron los nombres, niños que nunca se quedaban el tiempo suficiente para hacer amigos, los que se escapaban, los que de pronto tenían expedientes perdidos, los que como Santiago y Marisol se colaban entre todas las grietas, porque nadie quería preguntar por qué siempre estaban tan callados. Una mujer subió al estrado, una cocinera mayor que había trabajado en Green Hollow. Su voz temblaba mientras hablaba. Los encerraba en closets, dijo con la mirada en el suelo. Decía que era disciplina, que a algunos niños había que enseñarles el silencio, a golpes. Crowley bufó. Esa mujer fue despedida por robar duraznos enlatados. Me despidieron, corrigió la cocinera en voz baja, por alzar la voz. Cuando fue el turno de Santiago se puso de pie despacio, caminó solo hasta el estrado. El fiscal le pidió su nombre. Él dudó, y luego dijo, «Santiago». «¿Santiago qué?». Miró hacia don Guillermo, luego bajó la vista a sus manos. «No tengo un apellido que signifique algo», respondió. «Todavía no». Un murmullo recorrió la sala del tribunal. «¿Recuerdas a la señora Crowley?». Santiago asintió una vez. «¿Puedes contarle al jurado lo que viviste bajo su cuidado?». Él miró a Marisol, luego al juez. «Podría», dijo, «pero prefiero mostrarlo». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una hoja doblada. Uno de los dibujos de Marisol. Mostraba un pasillo largo y gris. Figuras pequeñas acurrucadas en las esquinas, una mujer de ojos filosos y un llavero pesado. Y en el centro, un niño parado frente a una puerta agrietada con un pie adentro y el otro afuera. «Así se sentía», dijo Santiago, «todo el tiempo». El silencio que siguió fue más denso que cualquier enojo. La señora Crowley subió al estrado al día siguiente. «Manejé ese lugar sola», dijo. «Hice lo que pude con lo poco que tenía. ¿Creen que alguien se preocupaba por esos niños antes de que yo llegara?».
Solo eran cosas rotas, añadió, sin modales, sin futuro. Yo los mantuve en línea. Tú los lastimaste, dijo el fiscal en voz baja. Ella se encogió de hombros. Les di reglas. Santiago se levantó del banco. No estaba permitido, pero lo hizo de todos modos. El juez no lo detuvo. La miró directo a los ojos. No nos rompiste, dijo. Solo nos enseñaste cómo se ve la crueldad a plena luz del día. Y se volvió a sentar. El último día la sala del tribunal estaba llena. Reporteros, trabajadores sociales extraños que leyeron la historia y no pudieron mirar hacia otro lado. La voz del juez fue clara. En lo referente a abuso, negligencia y fallas sistémicas, este tribunal declara a la señora Judith Crowley culpable en todos los cargos. Un suspiro, un sollozo contenido. El rostro de Crowley no cambió hasta que vio el dibujo de Marisol colocado en silencio sobre la mesa del fiscal. Lo miró y por un momento sus manos temblaron, no por culpa, sino por saber que su nombre nunca volvería a ser dicho sin que alguien recordara lo que hizo. Afuera, la lluvia había cesado. Santiago salió al sol y respiró. Marisol le tomó la mano. Él se la sostuvo. Don Guillermo se unió a ellos en silencio, sin decir nada, solo de pie a su lado mientras las cámaras destellaban. Más tarde, cuando la multitud se fue, don Guillermo volteó hacia Santiago. «Fuiste valiente», dijo. Santiago negó con la cabeza. Solo estaba cansado de tener miedo. Don Guillermo asintió. «Ahí es donde empieza el valor». Santiago lo miró y por primera vez preguntó: «¿Puedo usar tu apellido?». Don Guillermo no respondió con palabras, solo extendió la mano, la colocó sobre el hombro de Santiago y sonrió. La primavera llegó lenta a Green Hollow, no con prisa como en otros pueblos, sin explosiones de color ni cantos estridentes. Se coló suave entre la tierra descongelada y las mañanas con neblina como un recuerdo, regresando sin exigir nada al lugar que una vez lo rechazó. Santiago estaba bajo el olmo del patio con un sobre pequeño y desgastado en las manos. Marisol estaba sentada cerca con las piernas cruzadas dibujando tulipanes que aún no brotaban. Don Guillermo los miraba desde el porche, tomando café en una taza desportillada que todavía olía a leña y algo dulce. El sobre tenía su nombre, su nuevo nombre: Santiago Sterling. No lo había pedido con drama, no hubo ceremonia, ni discursos grandes. Una noche don Guillermo se sentó a su lado, le entregó los documentos del juzgado sin decir palabra, y Santiago simplemente asintió. Eso fue todo. Pero ese gesto pequeño y callado se sintió más grande que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. Ahora, sosteniendo ese sobre, sintió que las rodillas le temblaban. «Es solo papel», susurró. Don Guillermo alzó la vista desde el porche. «Hay papeles que importan». Santiago lo abrió lentamente los ojos, recorriendo el sello oficial, la firma. Las palabras que lo hacían real. Nacido de nuevo, no por sangre, sino por elección. Esa noche hubo pay, de cereza, del tipo que según don Guillermo Luz siempre quemaba porque se le olvidaba en el horno mientras bailaba con la radio. «Yo no bailo», dijo Santiago en voz baja. Don Guillermo sonrió. «No tienes que hacerlo. Solo tienes que quedarte el tiempo suficiente para recordar cómo se siente la alegría». Santiago no respondió. Pero cuando don Guillermo le sirvió la primera rebanada en su plato, Santiago la tomó sin titubear. Marisol terminó su dibujo a la mañana siguiente. Mostraba una casa con raíces profundas, su cimiento extendiéndose bajo la tierra como las venas de un corazón. Pero en vez de techo, la parte de arriba se abría como alas, dos arcos elevándose hacia un cielo suave. Lo dejó junto a la almohada de Santiago. Él lo miró largo rato. Luego susurró: «Somos nosotros, ¿verdad?». Ella no dijo nada, solo asintió. Un domingo, don Guillermo los llevó al lago. Seguía medio congelado, pero el aire ya olía a cosas que crecen. Se sentaron en el muelle, los pies colgando sobre el agua con brillo de escarcha. Santiago vio a un pájaro dar vueltas en el cielo y luego aterrizar entre los juncos. «¿Extrañas estar solo?», preguntó Santiago. Don Guillermo negó con la cabeza. «Extrañaba sentirme necesario», dijo Santiago. Bajó la mirada a las ondas en el agua. Antes pensaba que estar solo era ser fuerte. «Quedarse es más difícil», respondió don Guillermo. «Dejar que alguien te conozca cuesta más». La voz de Santiago apenas era un suspiro.
¿Y si se van? Don Guillermo no dudó. Entonces, los amas de todos modos. El día antes de que iniciaran las clases, Santiago empacó su mochila con cuidado. Marisol había dibujado sus iniciales en una pequeña etiqueta y la ató al cierre. Le entregó una nota doblada. Santiago la guardó en el bolsillo frontal. ¿Estás nervioso?, preguntó don Guillermo. Santiago se encogió de hombros. Un poco. Don Guillermo se recargó en el marco de la puerta. ¿Quieres que te acompañe hasta adentro? Santiago dudó. Luego dijo, «Puedes solo esperarme aquí, en la reja». Don Guillermo sonrió. Claro, la reja parecía más grande de lo que era. Santiago caminó despacio. Escuchaba el murmullo de los chicos, el rechinido de los casilleros, el murmullo de los maestros. Tocó la nota doblada en su bolsillo y luego volteó. Don Guillermo seguía en la reja con la mano levantada como un faro firme. Santiago exhaló y cruzó. Cuando volvió a casa, el sol ya se escondía tras las nubes. Subió las escaleras despacio y encontró a Marisol en su cuarto agregando color al dibujo de raíces y alas. «Hice una amiga», dijo. Ella lo miró sorprendida. «Le gusta el espacio. ¿Y los perros?» «No hace demasiadas preguntas». Marisol sonrió. Luego le pasó un lápiz. «¿Puedes agregar algo?», le dijo con los labios. Santiago dudó. Y luego, en una esquina del dibujo, escribió una palabra. «Hogar». Esa noche, don Guillermo bajó un viejo álbum de fotos del ático. Lo extendió sobre la mesa. El rostro de Luz sonreía desde las páginas, pecosa, despeinada, siempre a media carcajada. Santiago pasó el dedo por una esquina de la foto. «Se ve buena», dijo. La voz de don Guillermo fue suave. «Te habría querido». Santiago no dijo nada. Pero cuando don Guillermo se levantó para guardar el álbum, Santiago preguntó, «¿Podemos dejarlo aquí afuera?». Don Guillermo se detuvo y asintió. La primavera se asentó del todo. Por fin florecieron los tulipanes. Y en el buzón del frente, pintado con cuidado en blanco, apareció un nuevo nombre. Sterling, no solo por don Guillermo, sino por el niño que una vez solo conocía puertas cerradas y miradas frías, y que ahora por fin tenía raíces y alas. El ático estaba tibio, lleno de polvo y recuerdos. Santiago estaba de pie en la semipenumbra con una mano sobre el viejo baúl de cedro que don Guillermo le había mostrado semanas antes. «Es todo de ella», le había dicho. «No lo he abierto en años, pero quizá ya es tiempo». Levantó la tapa con cuidado. El aroma lo envolvió de inmediato, lavanda y papel viejo, como el abrigo de una abuela colgado en primavera. Dentro estaban las cosas de Luz, un estuche de violín agrietado, cuadernos atados con hilo y encima un frasco con luces de luciérnaga ya desvanecidas, pero que aún brillaban tenuemente al agitarlas. Marisol subió las escaleras detrás de él. Se asomó por encima de su hombro con los ojos muy abiertos. «¿Qué es eso?», susurró Santiago. Levantó el frasco. La promesa de una niña de no ser olvidada. Abajo, don Guillermo estaba sentado con un sobre las piernas. Santiago le entregó el estuche del violín. «Ella escribía música», dijo. «Santiago, hay partituras aquí, y dibujos, notas sobre personas». Como si intentara recordar el mundo por si el mundo se olvidaba de ella. Don Guillermo abrió el estuche con los dedos temblorosos. Adentro las cuerdas estaban en silencio, pero el arco reposaba cuidadosamente bajo una foto doblada. Luz, quizá de unos 8 años, sosteniendo el violín, como si estuviera hecho de vidrio y estrellas. «Quería ser escuchada», murmuró don Guillermo. «No famosa, solo comprendida». Santiago asintió. «Lo es, aún lo es». Esa semana Santiago casi no durmió. Se quedaba leyendo los diarios de Luz a la luz de una lámpara. Marisol se acurrucaba a su lado en el piso dibujando mientras él leía en voz alta. Las palabras estaban llenas de sueños despiertos, preguntas, momentos diminutos, que solo los niños notan. Pero hubo una frase que Santiago leyó una y otra vez. «Si alguna vez desaparezco, ojalá alguien busque la luz que dejé atrás». No sonaba a algo que escribiera una niña. Sonaba a un mensaje enterrado justo lo suficiente para que alguien como Santiago pudiera encontrarlo. En la biblioteca del pueblo, don Guillermo preguntó con discreción si podía abrir una pequeña galería. Solo por un fin de semana, solo para compartir los dibujos,
la música y las esperanzas silenciosas de Luz. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Ruth, parpadeó al oír el nombre. «Recuerdo a Luz», dijo. Se sentaba junto a la ventana de atrás y tarareaba. Decía que el silencio era demasiado ruidoso si no lo llenabas con algo amable. Ruth ofreció la sala comunitaria sin pensarlo. «Sin costo», dijo. «Algunas historias ya son pago suficiente». El día de la galería, Marisol montó un rincón que llamó Lo que salvamos. Incluía los papeles del juicio de Santiago, el dibujo de Marisol de la casa con raíces y alas y la linterna que don Guillermo les dio la noche en que llegaron. La gente llegó en silencio. Algunos solo pasaron unos minutos, otros lloraron. Una mujer tocó el dibujo de las luciérnagas y susurró. Ella iluminaba cada cuarto. Santiago estaba cerca del fondo sin decir nada. Pero cuando un niño pequeño preguntó, «¿Quién es Luz Santiago?», respondió, «Ella es la razón por la que estamos aquí». Esa noche don Guillermo dejó la puerta trasera abierta. Las luciérnagas regresaron al jardín parpadeando lentamente entre los tulipanes. Santiago estaba descalzo sobre el pasto. Marisol corría detrás de algunas, riendo en silencio. Su cuaderno de dibujo había quedado olvidado en el escalón del porche. Don Guillermo salió con una hoja en la mano. Santiago dijo, «Creo que esto es para ti». Era una carta, sin destinatario, sin firma, pero la letra era sin duda de Luz. «Querido quien quiera que encuentre esto, si estás leyendo, significa que mi luz no se apagó, significa que alguien se quedó. Así que quizá tú también te quedes». Santiago la dobló lentamente, la sostuvo contra su pecho y luego miró a don Guillermo. «Deberíamos hacer algo, algo que dure». Don Guillermo alzó una ceja. «¿Cómo qué?». «Una fundación», dijo Santiago. «Un refugio para niños que necesitan una luz prendida en el porche». Don Guillermo sonrió. «¿Estás seguro?». Santiago asintió. «Tú me diste un nombre. Ella me dio un propósito». Meses después, el letrero sobre el viejo edificio de Green Hollow cambió. La pintura era de un azul suave, las letras simples y firmes. La casa, June, donde cada luz importa. Y en la pared justo al entrar junto a un estante con linternas, libros y frascos con estrellas de papel luminosas, un solo marco contenía un dibujo, una casa con raíces profundas, techo en forma de alas, y por sus ventanas abiertas, luz, derramándose hacia afuera. El viento llegó justo después del atardecer moviéndose entre los álamos detrás de la casa Luz. No era fuerte, no de los que tumban sillas o arrancan ropa tendida. Este se movía como un suspiro, como un recuerdo, como alguien susurrando un nombre que no había dicho en años. Santiago estaba en el porche, solo viendo cómo el viento acariciaba el jardín, los girasoles de Marisol, inclinándose con suavidad las campanas del porche, sonando una sola vez. Don Guillermo estaba dentro ajustando la bisagra floja de la puerta trasera, y Santiago sostenía la última carta de Luz. La había encontrado dentro del estuche del violín, escondida entre páginas de música que nadie había escuchado jamás. No estaba dirigida a don Guillermo, ni al mundo. Solo decía, «Para alguien que se quede». La volvió a desplegar. El papel ya era suave, desgastado por el tiempo y por las manos. «No sé si alguien leerá esto. Tal vez nadie lo haga. Ese es el riesgo. ¿No? Amar a personas que tal vez nunca conozcas. Pero yo creo tal vez de forma terca que alguien amable llegará. Alguien que no se ría cuando las cosas están en silencio. Alguien que sepa cómo sentarse con el silencio y no tratar de llenarlo con ruido. Si eres tú, gracias por quedarte». Santiago la dobló con cuidado. No lloró, pero la garganta se le cerró como siempre le pasaba al recordar la noche en que la tormenta los encontró, y de alguna manera también don Guillermo. Más tarde esa misma noche, Marisol salió con 2 tazas de chocolate caliente. «Vi al viento jugar con los tulipanes», dijo sentándose a su lado, como si supiera que la extrañaban. Santiago la miró. «¿Tú crees que el viento recuerda a las personas?». Marisol ladeó la cabeza. «Creo que recuerda sonidos y olores, y despedidas que nunca se terminaron». Él sonrió. «Eso suena a algo que ella escribiría». «Creo que lo hizo», susurró Marisol entregándole una hoja doblada. Uno de los poemas de Luz copiado a mano. Decía, «El viento no olvida las cosas pequeñas.
El portazo, el tarareo de una canción, el silencio entre dos personas que deciden quedarse. A la mañana siguiente sembraron flores silvestres. Santiago encontró un pedazo de tierra detrás del muro de piedra donde la tierra era terca pero blanda debajo. Marisol eligió las semillas. A ella le gustaban las violetas, dijo, y el lino azul. Decía que parecían pecas en la tierra. Don Guillermo ayudó a cavar los primeros hoyos. Nunca hice esto con ella, murmuró. Siempre plantaba sin avisar. Decía que si algo quería crecer lo haría. Santiago colocó la primera semilla, y por un momento lo sintió su mano la de luz debajo de la suya guiándolo. Esa noche llegó una niña llamada Emily. Tenía 10 años, silenciosa. Llevaba solo un oso de peluche, y ninguna palabra. Santiago le mostró el columpio del porche. Marisol dejó un dibujo en su almohada. Emily no dio las gracias, pero antes de dormir preguntó, «¿Las luces aquí se quedan encendidas?» Santiago se arrodilló a su lado. «Solo si tú quieres», respondió. «Pero nunca están lejos». Ella asintió una vez y dejó el oso junto a su cabeza como un guardián en turno. Una semana después, Ruth, la bibliotecaria, llevó un librero donado. Santiago la ayudó a meterlo. Mientras lo acomodaban, ella miró la habitación. Fotos, dibujos, palabras enmarcadas en las paredes. «Ella estaría orgullosa», dijo Ruth. Santiago sonrió. «Solo tratamos de hacer que algo dure». «Ella ya lo hizo», respondió Ruth. «Te hizo a ti». El primer sábado cálido de abril, organizaron una pequeña reunión. Vinieron exresidentes vecinos, unos cuantos maestros, incluso un hombre que alguna vez entregó leña y nunca supo que una niña escondía dibujos en el cobertizo mientras él trabajaba. Al anochecer, soltaron farolillos de papel. Uno por uno escribieron mensajes en los costados, algunos simples. «Gracias», otros crudos. «Me salvaste». Santiago sostuvo el suyo con fuerza y escribió solo 2 palabras. «Sigo aquí», lo soltó, y lo vio elevarse lento con intención, como si no solo el aire lo levantara, sino cada voz pequeña que alguna vez se sintió demasiado pequeña. Más tarde, cuando la casa volvió a estar en silencio, Santiago se quedó junto a la ventana abierta. El viento volvió a soplar más suave esta vez, casi tímido. Susurró hacia él: «Dile gracias». Y por un momento, juraría que lo oyó llevarse sus palabras. Y devolver solo una: «Quédate». La historia de Santiago, Don Guillermo y Luz no es solo una ficción. Es un espejo callado frente a nuestras vidas. Nos recuerda que sanar no siempre viene con grandes gestos. A veces llega en forma de una luz encendida en el porche, una carta que nunca se envió, o un niño que por fin escucha: «Ya estás a salvo». Vivimos en un mundo que a menudo celebra la prisa, el ruido y la visibilidad. Pero tal vez el impacto más verdadero sea aquel que nunca veremos del todo, el que dejamos solo por quedarnos, por escuchar, por no rendirnos con los demás. Luz no dejó una herencia de riqueza o títulos, sino de ternura. En un mundo ruidoso, Santiago llevó esa luz hacia adelante, y don Guillermo, una vez perdido en el arrepentimiento, encontró redención no al borrar el pasado, sino al elegir amar mejor. Hoy, tal vez la lección real es esta: no tienes que ser todo para todos, solo tienes que ser algo bueno para alguien, y tal vez eso sea suficiente. Y tú, estás cuidando tu corazón, no solo tu cuerpo. Te has permitido descansar últimamente, no solo dormir, sino de verdad descansar. Hay alguien que necesite tu voz, tu paciencia, tu presencia tranquila hoy. Cuéntame, porque a veces todo lo que se necesita es una sola pregunta, para abrir la puerta a un lugar llamado paz.